Bueno, pues así es un búnker ucraniano. Bueno, pues eso que escucháis es una de las alarmas que suena cuando hay una posible ofensiva aérea por parte de los rusos. Yo estoy un poco asustado porque es la primera vez que me tocan alarma, así que lo que voy a hacer va a ser ir directamente al refugio más cercano que encuentre. Muy buenas a todos, soy Rubén y hoy me voy a Ucrania. Hoy es día 22 de mayo, me encuentro en Varsovia, la capital de Polonia, y en unas pocas horas sale el autobús desde la estación central de trenes autobuses de Varsovia que me dejará en Lviv, también llamada Leópolis, la primera gran ciudad ucraniana que se encuentra después de pasar la frontera. Eso sí, antes de que veáis este viaje me gustaría hacer unas advertencias para que no se malinterprete el mensaje que quiero transmitir. En primer lugar, dejar claro que yo no soy ningún tipo de activista. Con este vídeo lo último que pretendo es movilizar a quienes lo estáis viendo para que os posicionéis a favor de un bando o de otro. En este vídeo escucharemos todo tipo de versiones posibles sobre el conflicto de la guerra entre Rusia y Ucrania, y a partir de ahí lo que yo espero es que cada uno saque sus propias conclusiones. Y en segundo lugar, me gustaría destacar que con este viaje y este proyecto no pretendo incentivar a absolutamente nadie a que haga exactamente lo mismo. Soy consciente de que es un viaje arriesgado. Ucrania en 2024 es un país que sigue en guerra y que por tanto no es seguro ni aconsejable viajar. Si yo lo voy a hacer es porque en primer lugar me he tomado el tiempo suficiente para analizar la situación y reflexionar si merecía la pena, y en segundo lugar porque asumo las responsabilidades de todo lo que pueda suceder. Dicho esto, tengo por delante unas 9 horas de viaje aproximadamente desde Varsovia a Leópolis, así que iré conectando con vosotros en puntos clave como la frontera y sobre todo cuando llegue a la propia ciudad para contaros las impresiones sobre la ciudad, el viaje y todo lo que nos espera. Vamos a ello. Hello. Name? Rubén. 11, Google 11, 8, 2003. Bueno, pues son las 7 menos 10, ahí lo veis. Acabo de llegar a la ciudad de Leópolis después de haber pasado la frontera. Actualmente a Ucrania solamente se puede acceder a través de su frontera terrestre. Esto sucede porque Ucrania ha recibido muchísimos ataques aéreos por parte de Rusia y por tanto Ucrania no se puede hacer cargo de garantizar que el espacio aéreo sea un espacio seguro. Por eso el aeropuerto de Kiev está cerrado. De hecho, hay muchos expertos en la materia que consideran que un punto de inflexión en la guerra que indicará la supremacía o la victoria de Ucrania será aquel momento en el que Ucrania pueda abrir por primera vez después de tanto tiempo el aeropuerto en Kiev. Hasta ahora las únicas maneras de acceder a Ucrania se puede hacer de 3 maneras: con un coche, con un autobús o con un tren. He tenido suerte y lo cierto es que la frontera no ha habido que esperar mucho. Había que hacer un doble control, uno en la parte polaca donde uno pues pasaba una cola, entregaba su DNI, y una vez que se pasaba el control de la parte polaca pues tocaba el control de la parte ucraniana. Ahí simplemente una chica, una mujer del ejército, imagino, una soldado, pues ha ido pidiendo los pasaportes de cada uno de los pasajeros y después pues al cabo de un rato nos los ha entregado a todos con el sello que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues ahí está, no sé si se enfocará bien. Este es el sello de Ucrania que me han puesto una vez que he conseguido pasar la frontera del lado
ucraniano y bueno, pues nada, ahora simplemente queda, como os comentaba anteriormente, intentar buscar algún medio de transporte, no sé si quizá un taxi, quizá el tranvía, que he visto que por aquí está operativo, para intentar llegar al centro, que es donde yo tengo mi apartamento, y allí, bueno, pues intentaré parar a más personas y preguntarles a ver cómo, bueno, pues cómo es vivir en Ucrania en pleno 2024. Excuse me, are you Spanish? I asked you because of the flag of your shoulder. Why is the Spanish flag there? I go to Spain for study. And how is now this city? Do you think it's safe? Sure. Yeah, for sure. I Okay. live very safe. I'm recording a documental for my YouTube channel, and I'm planning to go after the city to Kiev. Do you think also Kiev is safe or Kyiv, not at all? Not at all. Okay. Lviv safe. Lviv is safe. Okay. Okay. Thank you so much. Thank you. Bueno, otra cosa bastante sorprendente, lo veis justamente ahí, son todo el tipo de armamento, de camionetas, de furgones militares que tienen, que están, bueno, pues repartidas por toda la ciudad. Hasta ahora, pues la única ocasión que tenemos los países que no estamos en guerra de ver este tipo de camionetas, de automóviles en algún sitio, pues son en museos y en poco más, ¿no? Pero el hecho de encontrártelos realmente en funcionamiento, como puede ser este, es bastante impactante y ya nos da una pista, evidentemente, de cómo se encuentra la ciudad actualmente. Bueno, pues esto que tengo aquí detrás es la Ópera de Leópolis, uno de los atractivos principales de la ciudad, y ya que tengo este paisaje de fondo, voy a aprovechar para contaros un poco más sobre la historia de esta ciudad. Esta ciudad se funda hace más de 800 años, actualmente se la conoce como la capital cultural de Ucrania. Se dice además que es la ciudad más europea de Ucrania, ya que por aquí, por Leópolis, pasaron varios imperios distintos. Fue tomada por los alemanes, por los austriacos, por los polacos y también por los rusos en la época de la Unión Soviética. Eso explica, entre otras cosas, que haya tantos edificios que nos puedan recordar a la arquitectura de otros países europeos. Además, es la sexta ciudad más poblada de Ucrania, tiene 717.000 habitantes según los datos oficiales, y una vez que estalla la guerra se empezó a conocer como la ciudad más segura de Ucrania, principalmente por dos motivos, y los dos tienen que ver con su localización geográfica. En primer lugar, porque esta ciudad se encuentra a escasos kilómetros de la frontera de Polonia, lo cual facilita los trámites en caso de tener que refugiarse de la guerra yendo hacia Polonia, y en segundo lugar, principalmente porque el hecho de que esté tan alejado de la zona del conflicto hace que cuando Rusia tenga que lanzar un ataque desde el frente de sus tropas, los ataques aéreos son más fáciles de interceptar porque tienen que atravesar mayor distancia. Por tanto, a las fuerzas de defensa ucranianas les resulta más sencillo localizar un misil porque tienen más tiempo de reaccionar frente a él. Sin embargo, esto no ha servido para que la ciudad esté exenta de bombardeos, porque desde julio del año pasado, julio de 2023, la ciudad, igual que el resto de ciudades principales de Ucrania, empezó a sufrir varios bombardeos. Esos bombardeos hicieron que la ciudad dejara de ser concebida como una de las más seguras, aunque todavía sigue siendo uno de los lugares preferidos de los ucranianos para poder refugiarse de la guerra. Así que, aprovechando que estamos aquí, vamos a ver si encontramos a gente que esté dispuesta a contarnos un poco más sobre la guerra y sobre todo cómo se vive en Ucrania en pleno 2024. What do you think about the war? Are you afraid about it? Afraid in first time, but now it's like lifestyle. My father is here, and I'm not happy because it's afraid. Okay, and here in Lviv, do you hear the alarm? The alarm for attacks? How often do you hear the alarm? Not often, because we live in calm city. Okay, Yeah, so I'm so happy. 2 and 3 days, once per 3 days, more or less. Yes, no every day. No every day, okay. One of the main arguments of Putin to justify the war is that here in Ukraine there were too many Nazis. Do you think it's true? There were too many Nazis here? No, No, that's fake. yeah, it's fake. When do you think is going to finish the war? I hope Yeah? that it will be in This year, this year. Yeah. we understand it's not be this year, but we hope. Okay, okay. Ukrainian victory. Do you think Ukraine is going to Yes. win?
Uno de los temas principales que quería aprovechar para tratar durante mi estancia en Ucrania es el estallido de la guerra, porque estoy convencido de que todos habréis leído alguna vez los telediarios, las noticias, los periódicos, las redes sociales, algún avance sobre cómo se encuentra esta guerra, pero quizás no todos ubiquéis cuál es el origen de este conflicto. Y lo cierto es que siempre han existido una serie de tensiones bélicas entre Ucrania y Rusia, incluso desde la época imperialista, pero los expertos ubican el origen y el estallido de esta guerra en el año 2013 con un fenómeno que pasó a denominarse el Euromaidán. El Euromaidán fue un fenómeno de carácter social en forma de protestas que comenzó en noviembre de 2013 y se prolongó hasta 2015. Estas protestas tuvieron lugar en la Plaza de la Independencia, en Kiev, contra el presidente de aquel entonces, Viktor Yanukovych, por romper las relaciones de Ucrania con la Unión Europea. Y es que en aquel entonces la Unión Europea y Ucrania se encontraban en el mejor momento de su relación. De hecho, en 2014 el Parlamento ucraniano aprobó junto con la Unión Europea por mayoría aplastante el acuerdo de ratificación de entrada de la Unión Europea, que haría que Ucrania por aquel entonces pasara a ser el 28º Estado miembro de la Unión Europea. Y sin embargo, cuando parecía que todo iba sobre ruedas para que Ucrania consiguiera entrar en la Unión Europea, su presidente Viktor Yanukovych estrechó su relación con Rusia y con la Unión Económica Euroasiática. Este hecho fue considerado por la mayoría como una de las grandes tramas de corruptelas gubernamentales de aquel entonces. De hecho, la organización no gubernamental Transparencia Internacional consideró a Viktor Yanukovych como el mayor ejemplo de corrupción en el mundo. Estas presiones que Rusia ejerció sobre el presidente ucraniano para evitar que Ucrania entrara en la Unión Europea hicieron que la población ucraniana se dividiera en dos mitades. Por un lado, los proeuropeos, ubicados principalmente en el oeste del país de Ucrania, y por otro lado, los prorrusos, que estaban más cercanos a los postulados de Viktor Yanukovych. Todas estas presiones sociales que se ejercieron contra Viktor Yanukovych hicieron que finalmente tuviera que dimitir un 22 de febrero de 2014. Tras la dimisión del expresidente Viktor Yanukovych, le siguieron a Ucrania muchísimos años de conflicto entre ambas partes de la población, hasta que finalmente el estallido de la guerra entre Rusia y Ucrania tuvo lugar un 24 de febrero de 2022 con la primera invasión armada de Rusia a Ucrania. A día de hoy la situación no se encuentra mucho mejor y de hecho es muy difícil pronosticar quién puede ganar esta guerra. De hecho, muchos expertos apuntan a que esta guerra se convertirá en una guerra de desgaste a la que todavía le quedan muchos años para que vea su fin. Desde hace unas semanas sabemos que Rusia está planeando una contraofensiva en la zona de Kharkov, al este de Ucrania. Lo que todavía no sabemos es si esta contraofensiva tiene como iniciativa tomar verdaderamente la que es la segunda ciudad de Ucrania, o si realmente se trata de una maniobra de distracción por parte de los rusos para hacer que las tropas ucranianas se encarguen de defender una zona que realmente no pretende ser invadida por Rusia. Si entendemos justificar por explicar, sí. Hay muchas razones que explican la guerra. De hecho, nadie se embarca en una guerra de estas características y de estas dimensiones si no tiene unos argumentos muy claros a favor. Otra cosa es que nosotros aceptemos que esos argumentos que se están planteando son correctos o no. Y si asumimos que esa guerra es justa o no. No es lo mismo que aceptemos que una guerra sea justa que justificar una guerra. ¿Existen motivaciones? ¿Existen explicaciones? Por supuesto. Es una guerra de carácter imperialista en todos los sentidos. Porque la guerra se plantea entre dos, digamos, oligarquías, entre dos grupos dominantes, e involucra a los pueblos. No es una guerra que haya planteado el pueblo ruso contra el pueblo ucranio, y por tanto se trata de una guerra imperialista. Y yo no justifico ninguna, no solamente no justifico, no comparto ninguna guerra imperialista. Dentro de eso, la justificación que puede encontrar Putin es: yo no quiero que se pongan armas balísticas, armas nucleares en la puerta de mi casa. Por supuesto, dentro de mi casa no, pero en la puerta tampoco las quiero, porque para mí representan una amenaza. Entonces yo le pregunto a cualquiera, yo no estoy justificando a Putin, ni mucho menos, pero le pregunto a cualquiera si estaría dispuesto a asumir que desde el pudo de su casa van a dormitar, van a pernoctar 5 sicarios todavía. ¿Alguien está dispuesto a eso? O diría, por si vais a ejercer algún tipo de actividades, que sea fuera. Eso es exactamente lo mismo que ocurrió cuando la Unión Soviética manda misiles a Cuba. Estados Unidos dice que no hay, que eso no puede ser ningún concepto y bajo ninguna circunstancia. Y es perfectamente comprensible, porque no es lo mismo tener misiles en Rusia que tenerlos en Cuba. Una curiosidad sobre la bandera ucraniana es que la franja inferior amarilla simboliza los campos de trigo, tan frecuentes en muchas regiones del país, mientras que la franja horizontal azul simboliza el cielo que sobre ellos se pone.
Bueno, pues esta es la habitación que tengo reservada para esta noche. Esta va a ser la cama en la que voy a pasar la noche. Y me sorprende porque encuentro 3 camas. Y la chica de recepción me ha comentado que la habitación era individual. Así que no sé si es que las otras 2 camas no se van a usar o realmente me ha entendido mal. Bueno, y aquí vais a ver las pedazos de vistas que tiene el hotel. La verdad es que sin duda lo mejor es su ubicación. Está ubicado en pleno centro de la ciudad de Lviv. Y bueno, aquí tenéis una de las plazas principales de Lviv. Ahí veis a la gente tomándose su café, tomando el almuerzo, repartidores de globo incluso. En fin, la gente haciendo vida normal dentro de lo que se pueda entender por normalidad en un país que se encuentra en guerra. Just see or what? Just to see and... It's our basement that we can use as shelter. Ajá. That gives here. Okay. Людина захотіла подивитися таку вікно, як укриття. We switch a light here from our office, and you can stay here. Okay, so if the alarm sounds, we come here. Yeah. Okay. Okay. Thank you so much, just for watching. Bueno, fijaos lo que tenemos aquí. Sinceramente no sé qué es. No sé a qué se debe estos escombros, pero bueno, quizá no sea nada relacionado con la guerra, pero el hecho de saber que estás en un país en guerra y encontrarte con esto, lo cierto es que impresiona bastante, y sobre todo sabiendo que Leópolis, a pesar de que al principio parecía una ciudad segura, o al menos más segura que el resto, ha sido igualmente objeto de bombardeos, así que bueno, no puedo asegurar que esto haya sido uno de los resultados de algún bombardeo ruso, pero desde luego lo que sí que puedo asegurar es que impacta bastante encontrarse con esto en pleno centro de la ciudad de Leópolis. Bueno, pues fijaos, este es todos los lugares típicos de la ciudad, que es un mercadillo que está en medio de la plaza de la iglesia de la Asunción, y que bueno, pues como podéis ver tiene todo tipo de regalos, de souvenirs, libros, manualidades, en fin, un poco de todo por si queremos llevarnos algún recuerdo de esta ciudad. Y aquí veis un vinilo de los Arctic Monkeys, sí señor, qué grande, y ABBA al lado también. This 50 years, 60 years is very old. Okay, Collection. okay, amazing. This Nazi silver coins. Nazi silver coin. And how much are these? And this 780. Uh-huh. And this date 1938. Okay. 1939. Uh-huh. Just one, because I don't have too Only much. one, huh? Yeah, Only one. only- Silver. Only silver. 750, discount 20, 730. The problem is that's all I have. No? I don't. No, really, I don't have more. Just this is 670. Oh, come on, 670. It's a good price for a silver coin. One. This? Okay. Okay, here you have. Well, Thank you very much. thank you so much. Me he encontrado en este mercadillo a un señor que coleccionaba monedas y que las vendía. Y bueno, pues hemos estado ahí teniendo una acalorada negociación sobre el precio. El señor me decía al principio que 750 grivna era el precio original, que son algo así como 20 euros, un poco menos de 20 euros, no llega. Y bueno, yo le he empezado a regatear un poco, bueno, pues me lo he dejado al final a 670 grivna, que son aproximadamente entre 40, pues unos 16 euros, algo así. Bueno, no está mal, algo he conseguido regatear. Y bueno, fijaos, pues esta es la moneda, a ver si consigo que la cámara la enfoque. Ahí la veis. ¿Os imagináis que es falsa? No, espero que no, tenía pinta de auténtica, si no, el tío me la ha colado redonda, eso hay que reconocérselo. Me encuentro enfrente de la iglesia de la Santísima Asunción, y aquí en este parque se encuentra uno de los lugares en los que es prácticamente imposible que a uno no se le remueva el estómago. Como veis, se trata de un monumento conmemorativo con las fotos, los nombres y la fecha de fallecimiento de todos aquellos soldados del ejército ucraniano
que han caído en alguna de estas invasiones, en alguna de estas guerras y conflictos de la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no? Ahí veis, por ejemplo, este falleció muy pronto, ¿no? Aquí vemos soldados que fallecieron en el 2022, en el primer año de guerra, y como estos, pues ya veis, la lista es enorme. Hemos hablado sobre la historia de la ciudad de Lviv, conocida como Leópolis en castellano. También hemos analizado el origen de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y ahora pasaremos a hablar sobre la economía ucraniana. Bueno, esto que tengo aquí es el grivna ucraniano. Os lo estoy enseñando por aquí en pantalla. Y para que os hagáis una idea, aproximadamente 45 grivna, es decir, esto que tengo aquí, sería algo más de 1 euro. El cambio está actualmente, a día 23 de mayo, a 1 euro equivale a 43,19 grivna. Por tanto, pues un billete de 100 grivna sería algo así como 2,5 euros, un poco menos quizás. Bien, pues dicho esto, la duda que muchos tendréis ahora mismo es cómo ha afectado la guerra a la economía ucraniana. Bien, pues lo cierto es que la economía ucraniana nunca se ha caracterizado por ser especialmente boyante ni puntera, así que os voy a leer unos datos de las cuentas nacionales del gobierno ucraniano en 2022. El PIB anual en aquella época era de 152.296 millones de euros, lo cual se traduce en 3.715 euros de PIB per cápita. Esto hace que Ucrania se ubique como el país de toda Europa con menor PIB per cápita, incluso por debajo de otros países como Albania, Bosnia y Herzegovina, Bielorrusia, Grecia o Turquía. Además, la deuda pública en 2022 era de un 78,45%, lo cual es cierto que no es un dato especialmente elevado si lo comparamos con otros países europeos, como por ejemplo España, donde la deuda en ese mismo año estaba entre un 110 y un 120%, pero tampoco es un dato que sirva para estar especialmente tranquilos. Y bien es cierto que el PIB no es un indicador que recoja todos los factores que afectan a una sociedad, puesto que hay parámetros que no se miden dentro del PIB, como por ejemplo el bienestar social, la calidad de vida, la seguridad en las calles, el índice de delincuencia, etc. Pero, sin embargo, sí que nos da una pista sobre cómo se está desarrollando la economía en un determinado país. Por tanto, la pregunta que ahora todos nos estamos haciendo es ¿cómo ha afectado la guerra a la economía ucraniana? Lo cierto es que en 2 años de guerra es muy difícil determinar si el impacto de la guerra ha sido especialmente significativo, poco significativo o nada significativo para la economía ucraniana, pero sí que tenemos algunos hechos especialmente relevantes que pueden ser muy esclarecedores. Hay fuentes oficiales como el Fondo Monetario Internacional, que en un primer lugar, en julio de 2023, mostró su sorpresa por los buenos datos económicos que presentaba Ucrania a pesar de la guerra. Y de hecho llegaron a decir que la economía ucraniana se resistía al impacto de la guerra de Rusia. Sin embargo, el principal problema que yo veo a la economía actual de Ucrania es la devaluación de su moneda. Aunque es cierto que en stricto sensu no es una devaluación per se, sino que consiste más bien en una pérdida de valor de la moneda en el extranjero. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues sucede porque una de las medidas económicas de guerra que se tomó fue el hecho de que el Banco Central Ucraniano se reservaba la potestad de cambiar el grivna por cualquier otro tipo de moneda. Esto tiene como consecuencia que ningún otro banco europeo pueda cambiar el grivna ni por dólares, ni por euros, ni por ninguna moneda extranjera. Si una persona quiere cambiar los grivnas a euros o dólares, lo que tiene que hacer es acudir al Banco Central Ucraniano dentro de las fronteras de Ucrania, es decir, en un espacio en guerra, y a partir de ahí realizar el tipo de cambio. ¿Por qué se toma esta medida? Bueno, pues principalmente para evitar flujos migratorios masivos desde Ucrania hasta el resto de países europeos, o traducido al castellano, para evitar que Ucrania perdiera muchísima población y se viera completamente despoblada frente a las tropas rusas. Y de hecho esto me pasó ayer mismo cuando estaba todavía en Polonia. Fui a cambiar a 2 tiendas de cambio de divisa el zloty, que es la moneda polaca, por los grivna, y en las 2 se negaron a hacer el cambio. Esta medida en general lo que provoca es que el grivna pierda demanda en el extranjero. Ningún banco va a demandar moneda grivna porque sabe que no puede cambiarlo por ningún otro tipo de moneda. Y por hablar un poco menos de teoría y más de práctica, pues aquí veis una bolsa de patatas fritas, 65 grivna, es decir, 1 euro y pico. No sé, más cosas tenemos por aquí que os puedo enseñar. Mirad el agua, botellas de agua. Esta botella, yo no sé, esta de aquí no sé de cuánto puede ser, yo creo que 1 litro, litro y medio, incluso 2. Y son 21 grivna, es decir, unos 50 céntimos.
Así que bueno, yo creo que depende un poco del producto, pero en general sí que es evidente que los precios son más baratos que en el resto de países europeos. Amigos, son actualmente las 2 menos cuarto, aquí lo veis, aquí en Ucrania, en Leópolis. Y bueno, me gustaría aprovechar este vídeo para contaros un poco mis impresiones sobre el día. Después de haber pasado más de 12 horas en la ciudad de Leópolis, me gustaría contaros qué impresiones me ha dado, qué opiniones tengo sobre lo que he visto, sobre lo que he experimentado. Y llegados a este punto, voy a intentar contestar la pregunta que quizá más os estaréis haciendo. ¿Es seguro actualmente vivir en Ucrania en 2024? Esta ciudad pues realmente es todo lo segura que puede llegar a ser una gran ciudad de un país que se encuentra en guerra. Y sin duda, precisamente por esto, lo que más me sorprende es que a pesar de las constantes invasiones, a pesar de la alarma que suena cada 2-3 días, es decir, de manera relativamente frecuente, aunque por supuesto mucho menor que en otras zonas de Ucrania, sobre todo si nos acercamos al este, que es donde se encuentra la zona caliente del conflicto, pero sin embargo, a pesar de todo ello, lo más sorprendente es ver cómo la gente hace vida normal. Uno iba paseando por las calles de Leópolis y se encontraba pues a gente tomándose un café, a la gente saliendo a correr, gente yendo al trabajo, excursiones, grupos de niños haciendo juegos, haciendo actividades en la calle, un montón de gente simplemente paseando por el mero hecho de pasear. En fin, quizás es una visión muy occidental, pero bueno, yo creo que la gente que tenemos la suerte de no habernos visto todavía bajo una situación similar a esta, pues no sabemos cómo reacciona una sociedad cuando su país se encuentra sometido por una guerra como la de Rusia y Ucrania. Pero lo cierto es que la ciudad no se paraliza, la ciudad tiene vida, la ciudad tiene alma, hay un montón de gente por la calle paseando, por supuesto siempre con ese gran temor de que cualquier día un misil puede causar una desgracia en esta ciudad, como lo lleva haciendo desde casi el inicio de la guerra, pero a pesar de ello la gente sale, la gente hace su vida y aunque olvidarse de una desgracia como esta es algo muy complicado, se hace todo lo posible por intentar que la vida sea lo más normal posible dentro de una situación de guerra. Buenos días amigos, estamos en el día 2 de este viaje, de esta excursión, y hoy toca quizá el día más complicado de todos por la zona a la que voy. Ahora mismo estoy en la estación de autobuses de Lviv, la misma en la que me bajé ayer para llegar a la ciudad, y hoy voy a coger un bus dirección a Kiev. Son ahora mismo las 8 de la mañana, creo que no se llega a ver ahí, 8:10 de la mañana, el bus sale a las 8:30 y se supone que para las 4:30 debería estar en Kiev, así que bueno, iré grabando algunas tomas sobre el viaje, si no me quedo dormido, que espero que también pueda dormir un poco, y cuando llegue a la ciudad nos volveremos a ver qué tal. Estoy entrando a la ciudad de Kiev y este es el tráfico que hay para salir. Bueno, pues acabo de llegar a la estación de trenes y autobuses de Kiev. La verdad es que ha sido un viaje bastante duro. De hecho, había un momento, y no sé si era por los nervios de estar visitando Kiev, bueno, de saber que iba a visitar Kiev o por qué, pero había un momento en el que se me ha revuelto el estómago, tenía como ganas de vomitar. Lo he pasado bastante mal, la verdad. Fíjate que ha sido un viaje bastante más corto que el que hice para llegar hasta Lviv, pero bueno. Además, tampoco funcionaba el baño del autobús, en fin, un desastre. Yo no sé si es más producto de los nervios o de otra cosa, pero bueno, lo cierto es que lo he pasado mal, pero vamos, ya estoy aquí en la ciudad. Cosas a destacar, bueno, un tráfico impresionante para salir de la ciudad, para entrar también, pero bueno, menos, o sea, se entiende también, estamos a viernes, son las 5 de la tarde y es normal que haya gente, bueno, pues que tenga que llegar al trabajo, salir del trabajo, pero sobre todo el tráfico que había para salir, me imagino que habréis visto las imágenes en pantalla, era espectacular. Así que nada, ahora voy a coger transporte para llegar hasta el centro de la ciudad y ahí os enseñaré un poco el apartamento y algo más de la ciudad. Bueno, pues fijaos qué cosa tan curiosa la que me acaba de pasar. Estoy aquí en una parada de taxis que estaba al lado de la estación de trenes y autobuses, donde me ha dejado el autobús, y le pregunto a un taxista que cuánto cuesta hacer el viaje desde aquí hasta la Plaza de la Independencia, que es donde tengo el hotel en el que me voy a hospedar esta noche. Y el tío, en vez de intentar colármela o intentar conseguir el viaje a toda costa, lo que me ha dicho es big price, my friend, better take metro. O sea, como diciendo, precio muy alto, mejor coger el metro, ¿sabes? Así que bueno, oye,
le honra reconocerlo, la verdad, porque en cualquier otro sitio del mundo pues te diría, no, it's very cheap, very cheap. Bueno, pues os voy a contar otra de esas cosas increíbles que acaba de pasar, la verdad. Y es que estaba yo en el metro, el metro que os comentaba antes, para coger el tren para llegar hasta el centro, ¿no? Y claro, en el metro para sacar el ticket hay dos opciones. Hablar con una señora que está en caja, que no sabe ni una palabra de inglés, o conseguir sacarlo en las máquinas, que es también bastante complicado, ¿no? ¿Cuál era el problema de las máquinas? El problema era que las máquinas tenías que poner tu número de teléfono. Entonces, si no tenías teléfono ucraniano, en el prefijo no te dejaba como espacio para poner el más 34, ¿no? Por ejemplo, que es el prefijo de España. Entonces, bueno, yo estaba así un rato intentándolo, tal, no lo conseguía, y justo detrás mía había una madre, estaba con su niña que tendría pues no más de 3 o 4 años como mucho, y le he preguntado en inglés, la señora tampoco sabía inglés, y ya cuando me ha visto agobiado que no podía sacar el ticket para el metro, me lo ha sacado ella y no me ha dejado que le pagara el ticket. O sea, para que veáis en fin, es una cosa que a mí me sorprende, la honestidad y la humanidad de muchísimas personas. Bueno, pues amigos, os voy a enseñar un poquito del hotel en el que estoy hospedado para esta noche. Este es el baño, nada más entrar, ni tan mal. Ahí está. Y luego pues tenemos aquí el dormitorio, ¿no? La cama, bastante bien, un escritorio, una lamparilla de noche, silla, el espejo, armarios, junto con la televisión. Y lo mejor de todo, vais a flipar con la ubicación de este hotel, porque está ubicado en pleno centro de Kiev. El precio, eso sí, es un precio caro en comparación con otros hoteles. Este me ha costado 32 euros la noche, me parece. Que bueno, depende cómo lo mires, hombre. Por un lado es caro, es cierto, pero por otro lado estás en el pleno centro de la ciudad de Kiev. Entonces, bueno, yo quería un sitio fácil para moverme, para poder llegar rápido a todos los sitios y que no me trajera muchos problemas. Así que bueno, este era el hotel ideal para pasar una noche. Bienvenidos amigos a la ciudad de Kiev, la capital de Ucrania. Actualmente tengo a mis espaldas la Plaza de la Independencia y aprovecho este paisaje que tengo de fondo para comentaros un poco más sobre la historia de esta ciudad. Es cierto que es difícil remontarse a los orígenes de la ciudad de Kiev porque no hay datos exactos que nos permitan decidir o ubicar cuándo fue la creación de esta ciudad, pero sí que sabemos que esta ciudad pudo ser fundada entre los años 60 o 70 después de Cristo por el santo San Andrés, santo del cristianismo, quien se cree que pudo llegar a fundar esta ciudad a las orillas del río Dnieper. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, la ciudad volvió a ser relevante porque fue objeto de múltiples bombardeos. La ciudad quedó completamente destruida y por tanto fue necesario un gran proyecto de reconstrucción de la ciudad de Kiev. En 1991, Ucrania por fin se pudo conformar como un estado soberano e independiente de la Unión Soviética y precisamente esta plaza le da nombre a aquel acontecimiento histórico. Por eso decimos que esta es la Plaza de la Independencia. En la actualidad, Kiev es la capital de Ucrania, es la ciudad más importante, pero es muy difícil poder estimar el número de habitantes que tiene. Y es que, según datos oficiales de 2017, por aquel entonces Kiev contaba con 2.880.000 habitantes. El problema es que desde el principio de la guerra es muy difícil cuantificar el número de habitantes que tiene Ucrania porque todo el país ha visto una gran cantidad de fuentes migratorias que salían desde Ucrania hacia otros países, en su mayoría estados miembros de la Unión Europea, como por ejemplo Polonia. Por tanto, se estima que desde el comienzo de la guerra en 2022 hasta más o menos febrero de 2024 el país pudo pasar de tener 42 a 35 millones de habitantes. Más datos curiosos de la ciudad de Kiev es que aquí se encuentra el metro más profundo del mundo, es el metro que nos lleva al monasterio de las Cuevas, que tiene un total de 105 metros y medio de profundidad. Y esto, bueno, es un dato relevante porque hoy en día los metros, las paradas de metro se han convertido en uno de los espacios más seguros de la ciudad de Kiev, ya que en caso de que suene una alarma por un posible ataque aéreo ruso, el protocolo nos dice que lo que debemos hacer será huir en primer lugar a un refugio, es decir, un búnker. Los refugios se encuentran en distintas zonas de la ciudad, hay hoteles, bares, restaurantes, instituciones públicas, edificios residenciales que cuentan con su propio refugio, pero en caso de no encontrar uno en las proximidades de donde nos localicemos, lo que tenemos que hacer es huir directamente hacia una de estas estaciones de metro.
Esta plaza que tengo a mis espaldas es la Plaza de la Independencia de Ucrania, que, como os decía, fue especialmente relevante entre los años 2013 y 2015 para la historia de Ucrania, puesto que en esos años se desarrolló el movimiento de protestas sociales conocido como el Euromaidán. Como os comentaba ayer en la ciudad de Lviv, el movimiento del Euromaidán fue especialmente relevante porque la sociedad ucraniana se manifestó en contra del presidente de aquel entonces, Viktor Yanukovych, por estrechar posturas y relaciones con la Unión Económica Euroasiática y sobre todo con Rusia. El resultado de estas manifestaciones fue que automáticamente en 2014 el presidente Viktor Yanukovych tuvo que abandonar su cargo y se volvieron a convocar nuevas elecciones. Con el tiempo hemos visto que realmente este hecho ha sido más relevante incluso de lo que en su día parecía, porque la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra actual, habría cambiado significativamente en función de si Ucrania hubiera podido llegar a formar parte de la Unión Europea. Esto sucede así porque uno de los principios elementales de la Unión Europea es el principio de defensa y seguridad común, de manera que si un Estado miembro de la Unión Europea se ve invadido por una potencia extranjera, automáticamente el resto de Estados miembros están obligados a ayudar a ese Estado miembro invadido a través de bien financiación, fondos económicos, ayuda armamentística, ayuda militar, etc. Apoyar la soberanía y la independencia de Ucrania, sí. Si tú me dices que apoyar a Ucrania es enviarle armas, te digo radicalmente no. Y además te digo, en mi nombre no. Nunca jamás. Si algo nos demuestra la historia, y esto es incontrovertible, es que cuando hay un aumento de presupuesto de guerra y hay un establecimiento de un relato en torno a la guerra, y lo hay hoy en día, desde hace 2 años y medio lo hay en Europa, eso es porque finalmente se desemboca en una guerra. En 1885 hay una conferencia de Bandung, que establece que las potencias deben expansionarse, las potencias europeas deben expandirse hacia África donde puedan. Y hay un incremento de los presupuestos de guerra y hay un incremento del relato bélico. ¿En qué acaba todo ese periodo desde el 85 hasta 1914? En la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues ahora que estoy paseando por la avenida principal de la ciudad de Kiev, quería aprovechar para contaros una de las grandes polémicas que hay dentro de esta ciudad, y no me refiero ahora tanto a un tema político, aunque por supuesto también, sino más bien a un tema lingüístico, porque por lo visto hay una gran polémica sobre cómo se pronuncia el nombre de esta ciudad. Hay 2 opciones, Kiev o Kiev. ¿Y qué diferencia hay entre ambas? Bueno, pues al parecer Kiev es el nombre que la propia Ucrania utiliza para designar a su capital, porque es una manera de reivindicar que en su propia lengua se pronuncia Kiev, mientras que Kiev es el nombre que utilizan los rusos para denominar a la capital ucraniana. Por tanto, bueno, pues parece ser que tiene connotaciones políticas más allá de la pronunciación que uno le dé, porque en función de si lo pronuncias Kiev o Kiev, parece que te posicionas más hacia un lado que a otro. Yo quiero deciros que al margen de cualquier tipo de connotación política, yo siempre había conocido esta ciudad como Kiev, desde que la estudiaba en geografía, en la ESO, como la capital de Ucrania, para mí era Kiev. Por lo tanto, pues es el nombre que más interiorizado tengo, pero vamos, sepáis que no lo digo sin ningún tipo de acritud ni de connotación política o ideológica. Otra curiosidad es que en la ciudad, en vez de haber pasos de cebra en las avenidas principales, existen este tipo de pasadizos subterráneos que uno tiene que cruzar para ir desde un lado de la acera hasta otro. Bueno, pues eso que escucháis es una de las alarmas que suena cuando hay una posible ofensiva aérea por parte de los rusos. Y fijaos, aquí tenéis a la gente que prácticamente ni se inmuta ante la alarma. Todos, absolutamente todos, se mantienen tal y como están. Yo estoy un poco asustado porque es la primera vez que me toca una alarma, así que lo que voy a hacer va a ser ir directamente al refugio más cercano que encuentre. Bueno, pues aquí estoy en el mismo túnel que he utilizado antes para pasar hacia el monumento del Arco de la Amistad, y como veis soy la única persona que se ha mantenido al refugio. Yo me imagino que el resto de ucranianos se habrán reído de mí cuando vean que he salido prácticamente corriendo para ir al refugio, pero la verdad es que es sorprendente ver cómo está sonando una alarma en toda la ciudad de Kiev y absolutamente nadie reacciona. Y fijaos, mientras espero a que termine la alarma, aquí podéis ver carteles de Crimea SOS, ayuda para Crimea y para el resto de zonas ucranianas
que han sido y están siendo invadidas en estos momentos por la guerra de Rusia y Ucrania. Bueno, pues después de unos 5 o 10 minutos más o menos esperando en el búnker a que terminara de dejar de sonar la alarma, ya por fin salgo, porque lo cierto es que no se escucha nada. Y bueno, repetir lo que os he dicho antes, es impactante, verdaderamente impactante, como una alarma como esta puede sonar en medio de la ciudad, en medio de la capital de un estado en guerra, y absolutamente nadie reacciona. La gente que estaba sentada viendo el atardecer en el río permanece sentada viendo el atardecer, la gente que estaba tomándose un café sigue con su café sin ningún tipo de problema. En fin, es bastante sorprendente. Bueno, pues como veis, segunda vez que escucho la alarma desde que estoy aquí en Kiev. He llegado a las 5 y cuarto más o menos de la tarde y desde entonces pues he podido escuchar 2 veces la alarma. La primera me ha pillado volviendo del río, volviendo de grabar las tomas en las que explicaba el monumento del Arco de la Amistad. Y bueno, ahí me he tenido que refugiar, como habéis visto, en esa especie de túnel que comunicaba un lado de la acera de la calle principal con el otro. Y esta me ha pillado en el hotel, o sea, justo estaba saliendo de la ducha, me acababa de vestir y de repente empieza a sonar la alarma, ¿no? Como ese sonido tan estridente, intermitente, y me ha asustado bastante, la verdad. He bajado por las escaleras. Cuando he hecho el check-in, la chica ya me había avisado de que aquí hay un refugio, lo cual me ha dado cierta sensación de tranquilidad. Y bueno, como podéis ver, estoy completamente solo una vez más. No hay absolutamente nadie más en el refugio, solamente estoy yo. Es cierto que el hotel no estaba muy lleno, había poca gente, me he cruzado con poca gente por los pasillos para ser un hotel tan grande como este, pero aún así es sorprendente que no haya absolutamente nadie que haya decidido bajar al refugio. Esto es una muestra de, bueno, pues de cómo la sociedad, lo que os contaba antes, cómo la sociedad está tan acostumbrada a escuchar este tipo de ruidos que ya les parece el cuento de Pedro y el lobo. Ya, bueno, esto me lo comentaba incluso un amigo ucraniano de mi universidad, que decía que su familia estaba aquí, en Kiev, viviendo, y que la gran mayoría de las veces no hacían caso de las alarmas. O sea que, bueno, la escuchaban y estaban a lo mejor en el sofá y se quedaban en el sofá esperando que fuera una falsa alarma. Eso sí, con las prisas de llegar lo antes posible al refugio, en vez de coger la tarjeta que abría mi puerta, he cogido el papel que envolvía la tarjeta sin la tarjeta, ¿vale? O sea, como veis, aquí lo pone el hotel, el Ukrainian Hotel, pero me he dejado la tarjeta dentro, así que no puedo abrir la habitación. Se lo voy a contar a la chica de recepción y espero que me pueda hacer otra tarjeta. Bueno, pues así es un búnker ucraniano. Bueno, pues como veis, el refugio tiene también lo indispensable para aguantar durante un tiempo. Tiene un grifo, agua, jabón para lavarse las manos, ducha y aquí los baños. Y bueno, es triste, pero esta es la realidad que tienen que vivir muchísimos ucranianos en el día a día.
I was a little bit nervous because of the alarm and I forgot my key card into my room. Could you please give me another one? Yes, this one. Thank you so much. La chica de recepción ha sido bastante agradable conmigo y al final me ha podido dar otra tarjeta para abrir la habitación. Son actualmente las 12:05 de la noche, como podréis ver en pantalla, y voy a intentar descansar un poco. Mi idea es dormir al menos unas 2-3 horas si pudiera ser, porque lo cierto es que desde que estoy aquí en Ucrania creo que no he conseguido dormir más de 3 horas seguidas en ningún momento. O sea, el nivel de acumulación de sueño y de cansancio que tengo encima es bastante elevado, así que voy a intentar dormir y cuando me despierte pues seguiré editando el vídeo hasta que amanezca, y una vez que el sol haya salido completamente pues empezaré a patear lo que me queda por visitar de la ciudad de Kiev. Muy buenos días amigos, amanecemos un día más en la ciudad de Kiev. Son las 6:10 de la mañana, lo cual quiere decir que aproximadamente habré dormido quizás unas 5 o 6 horas, que es lo máximo que he conseguido dormir desde que estoy aquí. Así que bueno, me despierto temprano porque mi autobús de vuelta a Polonia sale hoy a las 4 de la tarde. Por tanto, más o menos a las 3 tendría que estar pensando ya en coger transporte público para llegar a la estación, y me gustaría aprovechar el día lo máximo posible viendo con vosotros esta ciudad, así que allá vamos. Fijaos, antes de ir a nuestra próxima parada me ubico en la Plaza de la Independencia para enseñaros algo bastante impactante que sucedió aquí. Justo detrás de esta colina donde se ubica el reloj analógico de la ciudad de Kiev, hace un tiempo se interceptó, más o menos por esta altura, un dron de ataque ruso que fue interceptado, como decía, por las defensas ucranianas, y aunque no causó mayores daños, lo que sí que provocó fue un incendio en los edificios que quedan en la parte de atrás de la colina al caer los restos incendiados del dron. Y estas placas de bronce que veis aquí, bueno, pues son un ejemplo más de que actualmente toda la ciudad de Kiev se encuentra llena de monumentos que rememoran a los soldados caídos en la guerra. Otra cosa más que quería enseñaros es este tridente dorado que veis en pantalla, y es que bueno, este tridente es el escudo oficial de Ucrania, se le conoce como el tridente dorado o trizub en ucraniano, y se cree que su nombre puede venir de una antigua palabra que se utilizaba en el ucraniano antiguo para designar la palabra libertad. Por tanto, bueno, existiría una especie de paranomasia, que son dos palabras que se escriben distintas pero suenan parecidas, entre la actual palabra que se utiliza para tridente y la antigua palabra libertad, que sonaría algo así como trizub. Me encuentro ahora ante otro de los monumentos históricos de la ciudad de Kiev, que es la que tengo a mis espaldas, la llamada Puerta Dorada. Esta Puerta Dorada era la puerta de la antigua muralla del siglo XI después de Cristo, que servía como punto de acceso hacia lo que hoy en día es el casco antiguo de la ciudad de Kiev. Llegados a este punto me gustaría hablar de uno de los temas quizá más necesarios y quizá uno de los que más os estaréis preguntando. ¿Es Kiev en 2024 una ciudad segura? Yo me atrevo a responder que en líneas generales no es una ciudad segura. Sé que esto no será sorpresa para ninguno, aunque quizá alguien se esperara que dijera que sí, pero lo cierto es que una ciudad que duerme bajo el rugido de una alarma intermitente sobre un posible ataque aéreo no es en ningún caso una ciudad que pueda estar exenta de cualquier tipo de peligro. Preguntaba yo a la chica de la recepción de mi hotel que cuánto de frecuente era que sonara la alarma aquí en Kiev, y ella me respondía que dependía completamente del día. Antes de ayer, por ejemplo, no sonó ninguna vez, y sin embargo ayer sonó hasta 3 veces. Por tanto, esto lo que hace es que la gente que viva en esta ciudad, al igual que en tantas otras grandes ciudades de Ucrania, viva en un estado de intranquilidad constante. La inseguridad que se siente es completamente permanente, porque en cualquier hora del día, a cualquier momento, puede sonar esa alarma que obliga a los ciudadanos a refugiarse o bien en un búnker o bien en una estación de metro. Es cierto que si hablamos desde un punto de vista estratégico, Kiev no se encuentra actualmente en su peor momento, puesto que ha habido otras ocasiones, sobre todo al inicio de la guerra, donde sí que estaba más rodeada por las tropas rusas. De hecho, estaréis viendo en pantalla un mapa con las zonas ocupadas por las tropas rusas y cómo ha ido evolucionando este mapa a lo largo del tiempo.
tiempo. Y una de las cosas en las que os podréis fijar es cómo al principio, desde la primera incursión rusa del día 24 de febrero de 2022, se vio claro que el objetivo inicial de Rusia era conseguir tomar la capital ucraniana. Las tropas rusas intentaron entrar por la ciudad de Irpin, pero sin embargo se encontraron con una sorprendente defensa ucraniana que absolutamente nadie esperaba. Esta defensa ucraniana, mucho más resistente de lo que en un primer lugar se podía imaginar, obligó a las tropas rusas a tener que replegarse hacia la zona este. A día de hoy, la península de Crimea se encuentra completamente en manos rusas, y no solamente ella, sino que también hay más zonas que cada vez están más cerca de ser invadidas. Como os decía, desde hace una semana aproximadamente sabemos que Rusia está planeando una contraofensiva que pretende alargar quizá a este verano en la ciudad de Kharkov, la segunda ciudad más importante de Ucrania, también conocida como la capital del este. Además de Kharkov, también existen otras zonas que se encuentran a día de hoy en peligro, y estoy hablando de zonas como Kharkov, como Lugansk, Donetsk, Odessa, Sumy, etc. Esto que estáis viendo a mis espaldas es la Catedral Ortodoxa de Santa Sofía. Esta catedral fue construida en la época de la Rus de Kiev y es el primer monumento de la ciudad de Kiev que logró inscribirse en la lista de los patrimonios de la UNESCO. Y aquí, justo en la plaza de la Catedral de Santa Sofía, podéis observar otro de los monumentos dedicados a los soldados caídos, en este caso a todos aquellos que fallecieron en la guerra de Mariupol. El lugar en el que me encuentro ahora mismo es quizá uno de los sitios más impresionantes de toda la ciudad de Kiev, porque justo aquí, a las puertas del monasterio de San Miguel, se encuentra una exhibición pública con todos aquellos tanques, armas, coches y un montón de armamento militar que en su día perteneció al ejército ruso, pero que sin embargo fue interceptado por las tropas ucranianas. Bueno, pues aquí estáis viendo el interior de un tanque ruso. Como veis, está completamente lleno de trozos de metal oxidado, escombros, colillas, cristales y demás restos de guerra. Y justo enfrente de la exhibición de tanques, como os decía, se encuentra el monasterio de San Miguel. He pasado al interior del monasterio para ver cuál era un poco el ambiente que se respiraba dentro, y bueno, aunque no he grabado ningún vídeo, os estaré dejando unas imágenes en pantalla para que veáis un poco cómo es este monasterio en su interior. Y es curioso ver cómo en una situación, en un conflicto bélico de este calibre, que podría servir como el precedente para una crisis de fe, una crisis existencial, la gente lo que hace es incrementar su fe. Cuando un pueblo entero se ve amenazado, el sentimiento de hermandad se hace cada vez más fuerte entre ellos, y además la fe también sale a resurgir en muchos casos. Este es el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, y quiero que os fijéis en cómo tienen colocados estos sacos de arena entre las columnas. Bueno, pues por si llegado el caso hay que utilizarlo como trinchera. Can I speak English? Yeah, English? Ja. Ja. Sprechen Sie Deutsch? To see the Gorodecki house? House is you can go there. No go there? No. Okay, thank you. Bueno, pues ya lo habéis visto, habéis escuchado la conversación, he intentado pasar justo ahí detrás para ver un edificio muy conocido aquí en Kiev, que es la casa Gorodecki, o Gorodecki, la verdad no sé cómo se pronuncia. Y bueno, pues cuando me estaba acercando un poco a la barrera militar que está ahí detrás, le he preguntado a los militares que si se podía pasar, y me han dicho que no, me han dicho que la zona estaba acordonada, y yo entiendo que es porque al lado de la casa de Gorodecki se encuentra la oficina de trabajo de Zelensky. Entonces bueno, pues me imagino que esa calle estará cortada únicamente para residentes y para personas que trabajan en la oficina. Bueno, ahí veis rollos de papel con la cara de Putin, que bueno, no deja de ser un ejemplo más de que incluso en plena guerra el humor negro siempre es una buena solución. Estaba editando tranquilamente el vídeo en el hotel, y justo mientras estaba editando me salta esta alarma en el móvil, que ahora os dejaré por pantalla para que podáis leer.
empieza a sonar otra vez la alarma en el hotel. Ha empezado a sonar la alarma, por megafonía te decían el típico discurso que dicen cada vez que suena la alarma, que es por favor vaya al refugio, acuda al refugio cuanto antes, etc. Y de nuevo he vuelto a ir al refugio y aquí está. No hay absolutamente nadie más. Esta es la tercera alarma que escucho en menos de 24 horas que llevo en la ciudad de Kiev, así que bueno, con esto ya nos podemos imaginar cómo es el día a día de la gente de aquí. Pues finalmente, tal y como avisaba el mensaje anterior, aquí tenemos otro donde nos dice que la alarma ha sido cancelada, lo estaréis viendo en pantalla, así que eso significa que ya es seguro salir hacia afuera. Voy para allá. Me encuentro ahora mismo en la frontera entre Polonia y Ucrania, en este caso desde el lado ucraniano. Y bueno, he estado hablando con una chica ucraniana que estaba aquí en el autobús, había salido fuera un rato conmigo para ver cómo estaba el asunto, y me comentaba que aproximadamente, calculando el número de autobuses que había delante nuestra, podría haber unas 2 o 3 horas de espera. Se supone que la espera para salir de Ucrania es mayor que la espera que hay para entrar desde Polonia a Ucrania, porque el control que se hace para salir de Ucrania es mucho más exhaustivo. Por lo visto, lo que hacen los policías del control fronterizo en este caso es revisar exhaustivamente todo el equipaje de todos los pasajeros. Entonces claro, al ir uno por uno, pues lo que hace es que evidentemente el tiempo de espera sea mucho mayor. Así que bueno, espero que realmente no sea para tanto. Aquí tenéis, bueno, toda la cola de autobuses que queda para llegar hasta la frontera, y ya os iré contando cuando avance. El trayecto de vuelta ha sido especialmente largo. El control que se hacía en la frontera para salir desde Ucrania era mucho más exhaustivo y por tanto mucho más extenso que el control que se hace para entrar a Ucrania. Allí lo que han hecho es que en cuanto han visto que mi pasaporte no era un pasaporte ucraniano, me han apartado de la fila para registrarme la maleta, preguntarme por qué motivos había hecho ese viaje, qué intenciones tenía, qué equipaje llevaba conmigo, etc. En total, el tiempo de espera únicamente en la frontera ha sido de entre 7 y 8 horas, más luego el tiempo respectivo del viaje. Por tanto, bueno, estoy ahora mismo bastante cansado después de toda esta experiencia, pero aún así me gustaría dejar claro una idea fundamental. Yo creo que el mayor error que puede cometer una persona a la hora de hacer el ejercicio de analizar un conflicto de esta entidad y de este calado es olvidarse de que quienes realmente pagan los platos rotos de los caprichos y los intereses de la casta política son los ciudadanos de a pie, son los civiles que tienen su vida, su familia, su día a día, su trabajo, en muchas ocasiones separado de la política, y que aún así les toca pagar con un precio en ocasiones tan alto como la propia vida. Por tanto, dejando a un lado todo tipo de ideologías, de postulados, de creencias geopolíticas, es un error olvidarse de que realmente esto es una guerra donde quienes pagan son los seres humanos, son gente como tú y como yo. Y esto no se trata, por supuesto, de llorar únicamente las pérdidas del ejército ucraniano o lamentar las bajas del ejército ruso. Esto se trata de darnos cuenta de que realmente por intereses geopolíticos se acaba pagando el precio de la propia vida. Por tanto, a partir de ahí yo creo que ya no tengo nada más que decir. Han sido días muy intensos, tengo una sensación y unos sentimientos encontrados después de todo lo vivido, y simplemente espero que este vídeo pues os haya servido para ver cómo es Ucrania en 2024 y que a partir de todo lo que os he enseñado cada uno decida sacar sus propias conclusiones. Por último, quiero que recuerdes que lo que has visto no es una historia, sino una realidad. La realidad de aquellos que bañan sus pies en las orillas del río Dnieper. La realidad de Kiev, el lugar donde las alarmas se mimetizan con el ruido del día a día y los trajes de camuflaje se integran en el paisaje de la ciudad. La realidad de todo un pueblo que baila, ríe y llora, que mira con ojos de incertidumbre donde algún día hubo certeza. La realidad de la angustia que se convierte en rutina, la dura realidad de la condición humana, la realidad. Pero sobre todo, quiero que nunca olvides que el día en que el presente ya sea historia y las aguas se nos calmen de una vez, entenderás en sus silencios tantas cosas, las que ahora escriben cuando no les ves.